de Economía Social, Tecnología y Democracia, dentro del segundo ciclo de webinar. Y en esta oportunidad hemos invitado a Marco Fernández, que es el que ideó la farmacia popular y a la vez el que la ha liderado primero en Recoleta y después en Valparaíso. Queremos, antes de empezar la charla, darle la palabra a Claudio Gamero, que es el director de Ingeniería Comercial, para que dé algunas palabras. Gracias, estimado Diego. Y gracias primero que todo también agradecer a nuestro invitado de hoy, a Marco Fernández. Muy potente la experiencia que nos va a narrar hoy, es muy potente, muy interesante. Agradecer también al Grupo de Economía Social, Tecnología y Democracia, al grupo que levantan este webinar y que nos ayuda a nosotros a nuestra carrera de Ingeniería Comercial, UPLA, que es nueva, a mostrarnos a la comunidad y a nuestros estudiantes y haciendo explícito nuestro ideario y nuestra perspectiva económica para estudiar, que es básicamente todas las economías alejándonos del neoliberalismo. Así de claro. Entonces, por eso hemos abierto este espacio. Agradecemos al Grupo de Economía Social y de Tecnología y Democracia que han abierto este espacio y estos webinars y nos han invitado. Y bueno, al invitado de hoy, solamente dar la palabra, ¿no es cierto?, a Diego, agradecer a Marcos y a todos los presentes. Así que a disfrutar de esta conversación muy interesante. Gracias, Diego. Claro, voy a hacer una pequeña presentación. Marco Fernández es administrador público de la Universidad Central. Ha ocupado distintos cargos en las municipalidades de Recoleta y Valparaíso, siendo, creo, el más relevante el de gerente de la farmacia popular, que fue, bueno, ideada y implementada por él mismo. Bueno, esto se enmarca dentro de un contexto que es que el 2008 las tres grandes farmacias son acusadas por la Fiscalía Nacional en base a que cometieron colusión. Esto fue ratificado por la Corte Suprema y el Tribunal de Libre Competencia. Y el año 2015 surge en Recoleta la farmacia popular un poco en respuesta a esta situación, porque hay que recordar que a pesar de que la Corte Suprema, como el Tribunal de Libre Competencia, ha juzgado de colusión y ha aplicado sanciones tanto económicas como éticas, comillas, a las farmacias, sus efectos no se han notado. Entonces la pregunta es quizás de que ya no basta solamente con controlar el mercado, sino básicamente generar nuevas iniciativas económicas. Y en esto es muy valorable el tema de la farmacia popular como la respuesta ante este escenario. Bueno, de hecho existe a nivel mundial un grupo de académicos de cooperación internacional que se llama ICSEM, que son distintos académicos de muchos países que han estudiado los distintos tipos de empresas, centrándose en los de economía social. Y bueno, en su base conceptual ellos hacen un triángulo donde en una parte están las empresas de capitalistas, en otro punto están las empresas de interés mutuo, que son las más cercanas a las cooperativas, y arriba están, o sea, otro tipo son las de interés general, que están más cercanas al Estado, y quizás dentro de esos tres puntos de interés, que es capital, interés mutuo y interés general, se encuentran los distintos tipos de empresas. Entonces, dentro de esa diversidad, quizás lo más cercano es la de interés general, y por eso es necesario conocer estas nuevas estructuras con estos nuevos intereses y cómo van resolviendo los distintos temas económicos. Entonces damos ahora para que nos dé a entender todos estos aspectos más que todo económicos, cómo lo han resuelto las farmacias populares, a Marco Fernández. Muchas gracias por venir, Marco. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un placer poder compartir la experiencia, todo lo que ha pasado, esta construcción colectiva que ha sido esta lucha de las farmacias populares, y también, sobre todo desde una mirada económica, de lo que estábamos conversando, de que mucho se habla del tema
salud, del tema municipal, pero muy poco yo creo que se ha estudiado o se ha visto el tema del impacto tanto económico como en el modelo. Yo, yo pensaba, como siempre en la vida, partir la charla de una forma, pero la introducción tan buena me hace cuestionarme y de la forma que iba a partir. Y una de las cosas que pienso es, hace algunas semanas me han estado invitando de algunos grupos de estudio de Latinoamérica con respecto a contar un poco la experiencia también de la farmacia. Y es muy raro contar esto en el extranjero y que se vea bien, me he dado cuenta. O sea, cuando uno cuenta que la municipalidad vende medicamentos más baratos, es como, ¿y por qué el municipio va a hacer eso? O sea, si de alguna forma esas cosas deberían estar resueltas, o sea, ¿qué novedoso o qué gracia puede haber en este ejercicio? Porque claro, en otro país desconociendo el nivel de neoliberalismo que tenemos en Chile, no se logra dimensionar la gracia de esto. O sea, ¿por qué la municipalidad no regala esos medicamentos? ¿Por qué los vende más baratos y los muestra como gracia? O sea, ¿de qué me están hablando? Entonces, ahí yo creo que eso muestra como lo profundo del tema. Bueno, como anécdota, cuando sacamos las farmacias, después podemos hablar de todo lo que significa el nombre, pero la industria nos decía, no, ustedes no son farmacia, ustedes son botiquín médico, ustedes son otra cosa, pero farmacia no son. ¿Pero por qué no? Si nuestra autorización sanitaria es farmacia. No, porque las farmacias lucran y ustedes se definen que no lucran. Nosotros era como, farmacia es un centro de salud. ¿En qué parte dice que una farmacia tiene que lucrar? O sea, está tan internalizado acá que las farmacias no son centros de salud, sino que son de alguna forma lugares de comercio que eso es. Pero eso de alguna forma, yo les cuento cómo nace o de dónde parte esta idea. Las farmacias populares nacen en el Departamento de Desarrollo Económico de Recoleta, no en salud. Yo era el encargado del departamento de cooperativas y nosotros estábamos desarrollando una incubadora de cooperativas populares que tenía la lógica de intervenir en el mercado laboral subcontratista, organizando la mano de obra subcontratista en propias cooperativas y siendo el municipio poder intervenir con empresas contratistas para que de alguna forma poder romper este tema del subcontrato, que para nosotros era uno de los pilares del neoliberalismo. Y dentro de ese trabajo, creando distintas cooperativas, creamos más de 15 cooperativas de trabajadores, nos nació la idea de crear una cooperativa de pacientes para la importación directa de medicamentos desde Mendoza, ¿ya? Eso de alguna forma fue como fue concebido y se agrupó una organización que se llamó Salud Solidaria, que fue esta precooperativa que organizamos con los vecinos con el fin de organizar la demanda de medicamentos para poder importarlo en forma legal o en forma de contrabando, como normalmente se hace por muchos chilenos que no tienen otra opción de poder acceder a medicamentos baratos si no es a través del contrabando. ¿Ya? Es tan así que a mí me tocó viajar y es impresionante las farmacias de Mendoza cómo están sensibilizados con los chilenos que van desesperados a comprar medicamentos en 2 días que dura un viaje para poder acceder a medicamentos más baratos. Fue dentro de este contexto de esta cooperativa, de esta precooperativa Salud Solidaria, que tenía el objetivo de intervenir en el mercado de la salud, y nosotros lo planteamos así con los vecinos. Las farmacias populares no son una política pública, ya no son como pasó en el Brasil o con la farmapatria en Venezuela. No fue el ministerio que dijo vamos a hacer política de farmacias comunales, etcétera, etcétera. Acá fueron los gobiernos locales que se rebelaron al mandato de administradores y decidieron ejercer su rol de gobiernos locales.
Y dentro de los gobiernos locales, para nosotros, la intervención de mercados de interés resulta fundamental. Y dentro de la intervención de esos mercados, el mercado farmacéutico para nosotros resultaba el principal que teníamos que intervenir. Al estar amarrados nosotros, desde de alguna forma con la constitución neoliberal de Pinochet, que de alguna forma solamente nos deja en un rol subsidiario, porque la intervención de precios del Estado debería ser, del mercado farmacéutico, debería ser como en otros países, con bandas de precios, debería ser de alguna forma otra forma de intervención del mercado, pero como acá no se interviene, nosotros decidimos intervenir al mercado generando esta competencia que entrara a disputar el mercado y poder intervenir el mercado, cambiando la lógica y aprovechándonos principalmente de distintos factores. Uno, nuestro carácter de gobierno local, de municipalidades, nosotros creemos que son estructuras que están desfinanciadas, que están quebradas, que han sido machacadas por el gobierno centralista desde que se creó y se fundó Chile. Los espacios locales siempre han sido golpeados porque ahí es justamente donde radica la soberanía, ¿cierto?, de la gente que se organiza. Entonces siempre esos espacios, los gobiernos locales, los gobiernos autónomos, siempre van a ser aplastados por un Estado unitario, centralista, etcétera, etcétera, que básicamente es la historia chilena. Entonces, nosotros al rebelarnos frente a eso y decir, nosotros tenemos un tema de intervenir la economía, el único capital que creemos que tenemos es la confianza. O sea, la gente todavía confía en el municipio, porque es la estructura del Estado que de alguna forma está ahí, ¿ya? Por eso muchos alcaldes, incluso de derecha, no se atrevieron a no hacer farmacia, porque por muy en contra que estaban, a mí me decían, Marco, yo no creo en la farmacia, no tengo idea, pero por favor dime cómo hacerlo, porque yo no puedo salir a la calle sin que me exijan farmacias populares, ¿ya? Eso pasaba porque el alcalde no puede esconderse, ningún alcalde o alcaldesa de Chile, porque tiene que, de alguna forma, las autoridades que sí o sí se topan con la gente, no son como los parlamentarios o como los subsecretarios que pueden vivir, ¿cierto?, una realidad paralela. Acá la gente sí te va a encarar. Entonces, la gente tiene confianza en el municipio. Y todos los que de alguna forma entendemos el tema de la economía, sabemos que el principal valor de todo mercado, más que el dinero, es la confianza. Entonces, si esa confianza nosotros lo logramos capitalizar para una parte, por este caso, en la figura anterior de las cooperativas de trabajadores, si esa confianza que tienen los trabajadores para poder organizarse en cooperativas, agrupados atrás del municipio, de la incubadora, y la confianza que tienen grandes proveedores de sentarse con el municipio y decirle, oiga, mire, usted necesita trabajadores para tales funciones, aquí está la cooperativa, o sea, la confianza. Entonces nosotros decíamos, bueno, acá de alguna forma es lo mismo, ¿ya? Entonces lo que ocupa es, ¿cierto?, el municipio, ¿cierto?, es la estructura, ¿cierto?, de todo el apoyo y el respaldo de la confianza que puede generar para hacer este mercado. Y bueno, y el otro elemento fue el que planteaban que era, ¿cierto?, la colusión de la farmacia que produjo, ¿cierto?, este tema. Luego, es junto con el ISP que nos dicen, bueno, ¿por qué no hacen una farmacia mejor? Ellos no entendiendo mucho lo que estaba pasando. Nosotros detectamos al tiro que iba a ser una caja Pandora, no tan grande como fue, pero sí, de alguna forma, pues, supimos que iba a ser bastante importante. Entonces, ahí es como se empieza a construir, ¿cierto?, la farmacia como estructura. Luego sale públicamente y por su carácter, ¿cierto?, los municipios, por repetir de alguna forma la misma estructura jurídico-legal en todo Chile, da la posibilidad de reproducir este modelo y ahí nosotros nos dedicamos, ¿cierto?, a poder comunicar y transmitir esta experiencia para que distintos municipios pudieran desarrollar esto. ¿Qué cosa es importante destacar acá? Las farmacias populares nacieron ilegales.
¿ya? Las farmacias populares no existían en el Código Sanitario, no existían, ni siquiera estaban nombrados, farmacia municipal, no, estaban las farmacias comerciales y las farmacias asistenciales, que en el Código Sanitario son las farmacias comunitarias, pero en realidad la Cruz Verde de la esquina es una farmacia comunitaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en la comunidad, a eso se refiere, ¿ya? Y están las farmacias asistenciales que están en el hospital. Esas eran las únicas farmacias. No existían esta figura de este tema. No existía para impuestos internos, no existía para Contraloría, no existía para ningún organismo público, ¿ya? Yo cuando siempre cuento la historia de que yo le muestro una hoja, un cronograma y le digo al alcalde Jadwe, a nosotros el primer mes nos van a llevar, o sea, al primer día nos van a llevar a Contraloría, después vamos a ir a tribunales y al tal mes nos van a desalojar con carabineros en la farmacia y para esa fecha tenemos que tener por lo menos 2.000 vecinos que estén dispuestos a irse detenidos con nosotros defendiendo a la farmacia, ¿ya? Porque acostumbrados nosotros a que frente a cualquier innovación o cualquier lucha o cualquier cosa, la norma, sobre todo en la estructura pública, que en el derecho público, lo importante, o sea, lo que está escrito en la norma, ¿cierto? Es lo que vale y por lo tanto si no está en la norma no existe y no se hace y ha sido la justificación perfecta para la mediocridad en el Estado, siempre siendo que las normas se pueden interpretar para justamente desarrollar el proceso de innovación. Entonces, lo curioso fue que nadie se atrevió a decir que no. Extrañamente, por primera vez, no se puso la norma delante de las necesidades de la gente, sino se puso las necesidades y se adecuó la norma. Y eso fue única y exclusivamente porque le tuvieron miedo a la gente, por el tremendo apoyo popular que tenían las farmacias populares. En ese minuto Jadwe no era el presidencial que hay ahora, era un alcalde de una comuna chica. Aquí, a quien le tuvieron miedo, ya fueron a la gente. Nadie se atrevió a decir que no. Y tuvieron que buscar adecuar la norma. Pero la voluntad inicial para desarrollar cualquier proceso de innovación, ¿cierto? Es que tiene que estar la voluntad de romper normas. O si no, no se puede desarrollar. Y dentro de eso, las mayores resistencias incluso fueron internas, ¿ya? Yo siempre cuento, está el tema, por ejemplo, cuando nosotros llegamos con la autorización del ISP, que nos autorizaba como farmacia, el encargado jurídico dijo que teníamos que hacer tira ese papel, olvidarnos de todo porque se iban a llevar al alcalde preso y yo era un irresponsable y todo el tema. Y yo de alguna forma lo confronto y después le digo al alcalde, ¿sabe qué? Aquí necesitamos gente valiente para hacer estas cuestiones. Y el alcalde habló con él y le dijo, tu pega es decirme, argumentarme por qué sí, no porque no. Para decirme por qué esta cuestión no, tenemos todo. Aquí lo importante es que tú tienes que buscarme en la forma para yo poder argumentar que esto es legal. Y al otro día, el mismo abogado, desarrolló una jurisprudencia que para mí estaba súper bien hecha y que nos permitió salir. Después la Contraloría hizo otra, pero esa nos permitió de alguna forma para salir, de alguna forma para justificar la actividad económica que estaba desarrollando un municipio. ¿Ya? Entonces ahí también está el liderazgo, ¿cierto? De alguna forma de la persona que lidera estos equipos, de exigirle a su equipo que estén dispuestos a romper, a correr los cercos. ¿Ya? Y bueno, y eso yo creo como en términos como bien generales, para a lo mejor si quieren hacer preguntas y podemos conversar un poco más. Yo para cerrar, lo último que les puedo decir en este tema, bueno, y por qué, las preguntas que me habían hecho, por qué las farmacias populares cobramos lo que cobramos, por qué son más baratas, por qué el modelo, básicamente lo que yo les comentaba,
nosotros lo que hacemos es intervenir un mercado ya criminal, ¿cierto? Que es el mercado complejo industrial médico, que lo denominamos nosotros, y lo intervenimos nosotros como red de salud popular en Valparaíso, que tenemos 5 farmacias, 3 ópticas, un centro de salud, un laboratorio clínico, un laboratorio de biología molecular. Tenemos un centro, ahora abrimos un centro de telemedicina con especialistas, médicos, etcétera, etcétera. Nosotros de alguna forma es ¿por qué? Porque cada una de las áreas que nosotros nos metemos, tanto en farmacia, en exámenes clínicos, en óptica, en distintos, el margen de lucro que existe es de un 700%, más o menos. Entonces, como pueden imaginarse, cualquier actor que entra, que básicamente cobre lo que cobra para sus costos operativos, un poquito para generar un colchón para cualquier emergencia que pueda generar, porque uno está generando negocios, o sea, está generando movimientos económicos. El modelo es sustentable. Nosotros nos autofinanciamos nuestro modelo. No gastamos ni un peso de la salud pública. No gastamos ni un peso del per cápita, de que se denomina el per cápita municipal. Ya todos nuestros funcionarios son financiados, los arriendos, la luz, el internet de nuestra sede, de nuestro centro de salud, todo se autofinancia cobrando un delta muy pequeño al costo fijo y cobrando ese delta somos 5 veces más baratos promedio que el mercado. Entonces, finalmente, nosotros la razón que tenemos de existir es el margen de lucro criminal que tiene el mercado de la salud. ¿Ya? Si el mercado de la salud actuara como cualquier otro mercado teniendo un lucro justo, las farmacias populares no tendrían razón de ser, ¿ya? Ni este modelo. Nosotros, ¿qué salimos a combatir? Ese margen criminal, porque lo más terrible es que ese margen se llena con deuda. La gente no tiene acceso a ese margen. Es imposible. Por lo tanto, se empuja a la gente a endeudarse para la salud. Entonces, es un doble crimen, tanto de cobrar tarifas abusivas y criminales, pero además obligar a la gente a endeudarse frente a eso, porque frente a una enfermedad, frente a cualquier complejidad médica de algún ser querido, todos de alguna forma están dispuestos, ¿cierto?, a tirar toda su capacidad de deuda que puedan tener, ¿cierto?, para resolver ese problema. Entonces, para nosotros, finalmente, la madre de todas las batallas es contra el mercado financiero. Esa es nuestra batalla final de todo este cuento. No solamente el mercado de la salud. Y solamente para terminar, yo creo que las grandes ideas innovadoras que no llegan a hacerse realidad muchas veces no son porque no se pueden hacer, sino porque nadie se ha atrevido a hacerlo. Eso, estimado. Muchas gracias, Marco. Muy buena presentación, muy potente, muy ilustrativa. Ahora que, bueno, somos poquitos los presentes, entonces yo creo que podemos hacer preguntas en forma directa, pero tratar de que no sean más largas de 2 minutos, por favor. Si alguien quiere realizar alguna pregunta. Acá yo tenía una pregunta, estaba dando el espacio a otra persona, pero la pregunta es, he tenido siempre la idea de que en el caso puntual de las farmacias populares, me imagino que el mayor costo es el almacenamiento, el bodegaje, el transporte, la distribución, la cuestión, la logística de las bodegas, del stock. ¿Es así o no? ¿Cómo manejaban los stocks? Porque para comprar barato te hay que comprar grande, pues. Entonces tiene que tener bodega. ¿Cómo resolvieron eso? Sí, mira, ahí esa fue una de las cosas más bonitas que pasó, de que nosotros no teníamos certeza, no sabíamos bien qué relación íbamos a tener con Senabas, ¿ya?
y para no filtrar la información, nunca nos juntamos con Senabas antes de comenzar el proyecto. Y fue al otro día, la inauguración de la farmacia, es que llega la ministra de Salud con el director de Senabas, diciéndonos, mira, para nosotros está todo resuelto, le podemos vender a la farmacia, lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Según, todo, no hay problema, acá tienen acceso a los valores de Senabas, y además, y para nosotros, las farmacias populares es un centro de salud más de un cliente que yo ya tengo. El cliente de la municipalidad tanto tiene 12 FAM, ahora tiene 12 FAM y una farmacia. Entonces, no hay problema. Y eso que nos permitió tener de alguna forma a disposición toda la estructura de la Senabas, que yo creo que fue una de las instituciones que de forma más inteligente tomó este tema, y a mí me lo decía el director de la Senabas, me lo ejemplificaba con un vaso, me dice, Marco, las compras tuyas son una gota en este vaso de agua, pero con esa gota a mí me permitió pelear con Hacienda, es un aumento presupuestario para Senabat, porque, claro, para farmacia era distinto, antiguamente Senabat era la institución donde estaban los ratones, y ahora se transformaba en la institución estratégica que podía disminuir los valores del medicamento. Fue tan así, que así fue como nace la ley Senabas, que fue la que se aprobó el año pasado. Entonces, yo diría que no, que eso no fue el principal problema, porque teníamos toda la estructura de la Senabas atrás, que una farmacia, la verdad, es insignificante, y para la misma municipalidad, el movimiento de una farmacia es mucho menor que el que tiene de un CEFAM. Y si tienes varios CEFAM, en el caso de Valparaíso tenemos 12 CEFAM, tenemos una droguería. Entonces, el movimiento de una farmacia no estresaba más bien mayormente. Los equipos están acostumbrados a manejar con mayores cantidades del tema. Lo que sí no está preparado para ese equipo es para la rapidez del mercado. Porque de alguna forma se piensa lo contrario, de comprar grande para abastecerse. Acá no, hay que comprar poco y vender rápido, y de alguna forma, porque la dinámica... No, la idea es no tener stock, eso es lo mejor, es no tener... La dinámica. No tener pero, por ejemplo, para la instalación de una farmacia en alguna comuna X, mediana, chica, que yo me ha tocado implementar más de 100 farmacias, apoyar en la implementación, el costo más importante es el químico farmacéutico. Es el costo más caro, el más caro. Es por eso que incluso el ISP ha permitido en algunas comunas rurales que un químico comparta de alguna forma distintas farmacias, porque ese era el valor más caro. Aquí me había hecho una pregunta por ahí. Oye, gracias por la respuesta. Aquí hay una pregunta de Ariel Rojas. ¿Crear una banda de precios es beneficioso para una economía? ¿Cómo lograr esto con los precios internacionales de los medicamentos? Bueno, ahí no sé si quería rematar un poco, pero ¿ustedes se abastecen solo a través de Senabas o tienen convenios, no sé, internacionales directos? Nosotros nos abastecemos como cualquier farmacia, en nuestro caso ya a esta altura como droguería, por la red que tenemos, tanto, bueno, a través de Senabas, compramos a droguería y compramos a laboratorios directos y realizamos importaciones directas. El tema de la banda de precios es algo que en el tema de los medicamentos yo diría que una de las acciones que se ha tomado más en distintos países. Ahí la verdad que el debate es muy amplio, y yo creo que podría dar para una charla completa del tema del mercado, el mercado farmacéutico a nivel mundial, pero de alguna forma, por lo menos lo que sostiene el Colegio Químico Farmacéutico es lo que plantea que una banda de precios sería un escenario mucho menos malo del que nos encontramos actualmente, que al final es la de regulación máxima. O sea, no puede haber peor escenario que el que estamos actualmente. Es tan brutal el escenario que estamos actualmente que en la discusión de la ley de fármacos 2 se va a legalizar la integración vertical, que fue una de las peleas que se perdió. Y es el monopolio completo, ¿no? Y es el monopolio completo. Se va a legalizar. Y ahí una transnacional mexicana que fue... acuérdense de mi...
Ahora, ahora, respondiendo un poco también con la cosa de la banda de precios, es solamente, porque puede que la pregunta fue más o menos amplia, entonces como que no es que se haga fijación de precios a toda la economía, sino que en este caso, que eso serían los medicamentos o la industria farmacéutica, que está lucrando directamente con la vida. Entonces, Bueno, aquí en este escenario es la arenga pirata o en la otros bolsa o la países, vida. Entonces, en este escenario, en otros países está mucho más regularizado. En el caso de exactamente, Inglaterra, ocurre como con el royalty. en el caso de Inglaterra se compra, en este caso sería una figura así como, no es la misma, pero una figura estatal que compra todo y después se regulariza. En España se da incluso por territorio, no puede haber más farmacias de algún sitio, de algún espacio físico, pero en el tema de las bandas de precios, en el caso de los medicamentos, exclusivo en el caso de los medicamentos, de alguna forma lo que se plantea es que el laboratorio plantea cuánto es de alguna forma su utilidad por concepto de patente, por concepto de innovación tecnológica, de creación de la molécula, etcétera, etcétera. Y luego de eso se plantea, bueno, usted puede cobrar la banda de precios. Y entendiendo eso, de que esto son bienes de sobrevivencia humana, ¿ya? O sea, no es cualquier producto, no es cualquier tema. No es ¿Ya? un iPhone. Y en esta discusión está en el fondo, yo le he escuchado mucho del mundo de la ciencia y hay unos que dicen, bueno, y muchas de esas moléculas se crearon en universidades públicas, que después fueron compradas por transnacionales, etc. Entonces, si es de disputar la creación del conocimiento, bueno, claro. Pero hay que ponerle atajo, porque o si no es criminal, o sea, es deshumanizante. O sea, no puede estar el lucro por sobre la vida humana. O sea, Adam Smith, yo hasta he escuchado hasta cuñas de Milton Friedman que planteaban que habían temas que no podían ser tan desregularizados porque de alguna forma generaban conflictos éticos. Sí, de hecho, Adam Smith era red social. Sí, lo otro es cómo se proyecta para adelante con el tema de las farmacias. Nos contaba un poco de las monedas, no sé, están pensando en otro tipo de integración municipal. Lo que pasa es que, como yo les decía, acá nuestra apuesta es de alguna forma poder, porque nosotros anualmente es cerca de alrededor, un poco más, un poco menos, pero de 1.500, pues ya llevamos como llegando a los 2.000 millones de pesos de ahorro que se les genera a los vecinos. Esa plata va a la economía local, va a la feria libre, va al almacén de barrio. Entonces, ahí hay otro fenómeno, ¿cierto?, de economía que genera también esta iniciativa. Pero el objetivo de nosotros es seguir interviniendo en el mercado de la salud, ojalá hacer quebrar a la industria criminal. Nos ponemos muy contentos. Por ejemplo, el otro día un concejal acá de la comuna, un ex concejal, nos increpaba y nos decía que nosotros no éramos la óptica más barata de Valparaíso. Nosotros decíamos, bueno, a buena hora. Ese no es el objetivo de nosotros, ser la óptica más barata de Valparaíso. Nuestro objetivo es ser la óptica a precio justo, y si nuestra entrada a mercado obligó a óptica a bajar su precio incluso más bajo que nosotros, bueno, estamos cumpliendo el objetivo que es intervenir el mercado. O sea, esto significa que esa óptica, que son ópticas locales, ópticas de alguna forma, tenían el margen de poderlo de haber hecho eso hace mucho tiempo, pero se acostumbraron al lucro excesivo. Entonces, para nosotros, acá en Valparaíso, nuestro objetivo es intervenir todo el mercado de la salud. Ahora estamos concentrados en las especialidades médicas, abrimos el centro de especialidades, pueden visitar en redsaludpopular.cl, en nuestro centro digital,
tenemos también temas educativos, gratuitos, atenciones gratuitas que pueden explorar ahí, pueden atenderse, y nuestro objetivo es transformar a Valparaíso en la capital del turismo en salud en Chile. Nosotros queremos reconvertir toda la estructura turística y traer a vivir a 100 médicos especialistas a vivir a Valparaíso y generar un polo de una nueva industria para Valparaíso que sea la industria del turismo en salud, que permita reconvertir parte de la destruida estructura turística para que nos transformemos en ciudades como en algún momento en este tema lo ha sido La Habana o Tacna, que han tenido grandes crecimientos con trayendo personas, ¿cierto?, a atenderse barato y además ofrecer una sanación, ¿cierto?, con nuestro anfiteatro natural, ¿cierto?, que yo creo que sana, además de las atenciones médicas que podamos dar. Nuestro objetivo es que en menos de en 3 años poder que vengan a atenderse 1 millón de personas por concepto de turismo en salud. Súper. Cristian parece que quería hacer Sí, una pregunta. tengo una pregunta. Es que tú contabas que participaste en una corporación que se llama Innova Recoleta en un principio, y es que a partir de eso se generó una incubadora de negocios cooperativos, algo similar. Mi pregunta es, ¿cómo tú ves que se deben desarrollar como políticas públicas desde el municipio para desarrollar el área cooperativa de Sí. una economía local? Sí, bueno, yo era el jefe de departamento de cooperativa, que fue o sea, la oficina en realidad que se creó ahí, pero en ese tiempo todavía no estaba la corporación Innova Recoleta, que se creó algunos años después. Nosotros en ese minuto éramos departamento de desarrollo productivo, que es como el departamento que tiene todos los municipios, que agrupa distintas unidades municipales, la OMIL, fomento productivo, las estructuras de capacitación, de alguna forma es un espacio que la verdad no está, funciona, a ver, está en un segundo nivel, no porque sea poco importante, sino porque yo creo que toda la estructura municipal en todo Chile no logra entender, porque es quien va al revés, a contrapelo del municipio de esta estructura que hace pega de mantención de ciudad o dar beneficios sociales. La estructura de desarrollo productivo tiene que crear empleo, tiene que generar, mover la economía, tiene que generar, entonces, es otro tema y cuesta entender. Entonces, yo creo que el modelo que nosotros desarrollamos, que fue la creación de incubadora de cooperativas populares, enfocado a qué? Al mercado abusivo. De nuevo, lo mismo que la farmacia, ¿cuál es el mayor mercado abusivo? El subcontrato. O sea, no es que no haya trabajo. O sea, uno vaya a cualquier municipio, a cualquier humilde Chile, y va a estar lleno de, bueno, ahora a lo mejor con la pandemia ha cambiado, pero aseo, guardias de seguridad, casino, etcétera, etcétera, y con valores miserables. Una vez yo me junté con un holding de SMU, el holding de supermercados, y ellos me decían, mira, Marco, nos llamaban para increparnos de que los trabajadores que mandaban los 1.000 duraban muy poco tiempo. Yo le decía, pero bueno, ¿los contrató? ¿De partida? No, empresa subcontratista. Entonces yo le decía, bueno, a una persona que gana poco, que gana en la miseria, que más encima no solamente gana la miseria, sino que ni siquiera tiene el sentido de apropiación básica del trabajo, porque cuando tú llegas al supermercado te ponen una chaqueta que dice reponedor externo. ¿Eso qué quiere decir? De que tú no trabajáis acá. O sea, es la situación más brutal que puede haber de alguna forma de no hacerse cargo del trabajador. Entonces, yo decía, bueno, si se quieren desvincular del trabajador,
¿por qué el trabajador no capitaliza eso? Entonces yo le decía, ¿qué pasa? Y yo le decía, ¿cuánto pagan ustedes por trabajador subcontratado? 1 millón de pesos. La persona recibe el mínimo de ese 1 millón de pesos. Entre medio, toda esta utilidad se la queda la empresa subcontratista, que son empresas esclavistas, que muchas veces no tienen ni oficina, ¿cierto? Que es un RUT, de una persona que anda en camioneta, ¿cierto? Negreando, ¿cierto? Una nómina de gente, y se queda con mucho más de la mitad del valor de ese trabajo. Entonces yo decía, bueno, acá lo que falta es un actor de confianza, lo que habíamos hablado, que primero agrupe, ¿cierto?, a los vecinos que tengan que manejen un oficio o que hagan esto o que quieran trabajar en esto, porque el trabajo cooperativo, por eso es una incubadora, porque en la incubadora nosotros estaba diseñada para matar precooperativas. O sea, partían 15 precooperativas y las que llegaban tenían que ser las menos. No es como lo otro, que salgan más para decir que tenemos 50 cooperativas. No, aquí, porque sabíamos que ya la organización de la gente es compleja, es complicada. Cuando es plata es mucho más complicada. Todos los que hemos estado en algún tema social sabemos que ya el factor plata ya, y cuando es plata, trabajo, requiere de mucha mística, de mucha identidad, entonces requiere una incubadora, pero yo a esta altura de verdad creo que más que incubadora debería ser una incubadora y una prebásica de cooperativas, porque el municipio, la experiencia es que no la puede soltar, no sé, durante varios años más, ¿ya? Pero lo importante del municipio que puede agrupar a estos vecinos para poder impulsarlo en este tema. Es más, el municipio tiene estructuras donde los vecinos ya están organizados. Por ejemplo, nosotros teníamos una escuela municipal de capacitación, donde la gente estaba, durante un año eran compañeros de curso. Entonces, ese era un semillero de cooperativa, porque era una escuela de oficio. Entonces ahí sacamos cooperativas de gastronomía, cooperativas de gaffiter, cooperativas de... ¿por qué? Porque la gente ya se conocía durante un año, eran compañeros de curso. Después inventamos un concurso de semilleros de cooperativas, y después empezaba la incubadora, que eran por lo menos 6 meses de clase, no cumplías con la tarea, reprobado. Porque el tema tenía, porque esto es una empresa, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. O sea, acá estamos hablando, no es solo una organización social. Acá entramos a competir al mercado, entonces tiene que ser de alguna forma una formación un poco más fuerte. Entonces, yo creo que las municipalidades sí tienen la tremenda oportunidad de poder canalizar esta confianza y transformarla en desarrollo económico y reenfocar mercado y reapuntar en el tema. Por ejemplo, la experiencia cooperativista que nosotros desarrollamos en Valparaíso se llama la cooperativa de aseo clínico. Nosotros cooperativizamos a un grupo de jefas de hogar y son las que hace 2 años y medio hacen el aseo clínico de todas las farmacias populares, toda la óptica del laboratorio clínico, de toda la red. Entonces, ¿eso qué permite a la vecina? Algo yo creo que en el tema cooperativista es hermoso, que es la cooperativización del tiempo, ¿ya? Lo que hablábamos, no es que no haya trabajo, sino que el trabajo es incompatible, porque una persona que quiera, una dueña de casa que quiera trabajar en uno de esos trabajos subcontratistas, tiene que contratar a alguien para que le cuide a los niños, ¿ya? Y en eso se le fue toda la plata, ¿ya? Entonces, no es que no, es que es incompatible con el horario. Entonces, este tema de la cooperativización del tiempo te permite trabajar por turno, cambiarte con la compañera, porque a mí me da lo mismo cuál socio de la cooperativa vaya a la farmacia a hacer el aseo, mientras sea de la cooperativa, porque si es de la cooperativa para mí es de confianza, ¿ya? Entonces, si va la señora Ana o va la señora María, no importa. Y ellas se pueden cambiar los turnos, se pueden apoyar, se pueden intercambiar. Súper.
Marco, ahí, bueno, no sé si quería hacer una pregunta más, no sé si alguien más quiere hacer otra. Sí, me recordó cuando estaba hablando mucho el tema de que habían internados de fortalecimiento organizacional en los años 60 y 70, que estaban detrás tanto el Estado como las universidades. Entonces, en este apoyo que yo veo muy desvinculado a la universidad de los territorios, ¿cuál tú crees que puede ser el rol de las universidades en el aporte al desarrollo territorial y los gobiernos locales? O sea, yo creo que de alguna forma viste la respuesta mientras hacía la pregunta. O sea, lo que yo estaba diciendo, nosotros, sí, la municipalidad tiene que ser el generador de la confianza, pero sobre todo de generar clientes. Pero la municipalidad no tiene capacidad de formar a un montón de gente, ni tenerlo permanentemente actualizado, ni hacerle ver, o sea, en el municipio, porque volvemos, son estructuras que están hechas para apagar incendios, son estructuras que la gente puede vivir estresada y en emergencia, y esto de que lo urgente supera lo importante es una regla, entonces cuesta mucho sacar la cabeza del bosque y poder ver las nuevas tendencias, las nuevas acá, entonces es ahí donde la universidad cumple una labor fundamental. Primero, para agrupar confianza, lo que hablamos de que, por ejemplo, estos mismos incubadoras de cooperativas de clase es distinto para una vecina que vaya a la universidad, que vaya a una sede social nuestra. Es muy distinto, ¿ya? Brutalmente distinto. Si el certificado solamente un certificado que lo firmamos nosotros y que o que vaya de alguna forma con el tema de ustedes, o que el profesor que pueda tener, que claro, porque está en un tema de investigación académica, pueda mostrarle y abrirle el universo, ¿cierto?, a un montón de posibilidades que el funcionario no puede. Ahí yo no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Ahí, Colegio Colombia, que no sé qué. Dele nomás. Tiene que activar el audio. Tiene que activar el audio porque no se escucha. Ahí está. ¿Ahí podrá ser? Sí, ahí Sí. sí. Disculpen que tuve un problema con esta cosita. Pero bueno, mira. Sí, mira, muy interesante. No sé si el compañero tuvo oportunidad de conocerlo, pero conocí la experiencia de varias cooperativas que hicieron en Recoleta. Sobre energía, me acuerdo, sobre residuos, basura, en fin, perdón. Entonces, tuve la oportunidad de hacer un seguimiento legislativo desde el 2012 al 2016, hasta que se promulgó la nueva ley cooperativa. Ya, en el Congreso entonces tuve oportunidad de hacer lo que se llama estas convergencias de mesas regionales cooperativas. ¿Ya? Desde el sur llegué hasta la cuarta región. Son algo así como 300 gigas de material audiovisual, un documental de seguimiento. Y conocí mucha experiencia de distintas índoles, ¿me explico? Mapu, la experiencia de Valparaíso, de Concepción, Santiago. Y dentro de eso, el caso que el compañero mencionaba, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es, de alguna manera, un diseño de un modelo que a veces, juega como frenado. Es decir, quienes lo construyen, o por lo menos hasta donde yo lo vi en el Congreso, son los mismos asesores parlamentarios, que tienen el control como, lo digo jurídico, pero como de un diseño que parte desde un elemento, a veces de una mesa coja, que siempre va a requerir de que tú seas la única persona que tenga la chapita de bebida para nivelar la mesa. Es decir, siempre vas a depender del que escribió el guión, digamos. ¿Sí? Entonces, de esa experiencia, te hago todo este análisis, siempre me he dado cuenta que las cooperativas
y yo formo parte de la agrupación de Valparaíso en su origen, siempre gana, se come el que es más grande al más chico. Y ese elemento, brother, no sé si por capacitación, por temas de confianza, por lo que sea, ¿cachai? Por doctrina, por literatura, porque no están yo siempre le he dicho a varios compañeros, porque faltan los cabezas de ajo, ¿cachai? Los que de alguna manera tienen una trayectoria de 80 años en este rubro, y que tienen otra concepción, y en cada territorio se dan algunos casos muy interesantísimos. Entonces, mi rollo era como, compañero, qué difícil es lograr como nivelar para que otra vez no se replique el modelo, pero dentro de una cooperativa. ¿Me explico? No, sí, sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo celebro mucho lo que se está haciendo con los medicamentos, pero también te iba a hacer otra análisis, pero eso ya tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con el uso del suelo, porque las farmacias funcionan en Chile, en este mercado maldito, porque el que es el dueño del paño es dueño del negocio. Entonces, no es chiste que las farmacias estén instaladas en las principales avenidas en todas las ciudades de Chile, al lado de los malls, cerca de los supermercados, qué sé yo. Entonces, claro, es como el concepto de la economía de la renta. Más que la economía neoliberal, yo hablo del rentismo, ¿no? De ser un rentista. Y uno puede ser un rentista con un proyecto, como puede ser rentista con una propiedad. Es decir, el negocio por supuesto que está en la distribución y el acceso a la compra del medicamento a un precio justo y más bajo, brother. Pero está muy ligado también a la determinación del uso del suelo, sí, a las circunvalaciones viales que existen en todos los comercios. Entonces, ese es el elemento por uno. Y lo otro, te diría, la primera pregunta era como, si has tenido la experiencia, o si lo compartes la visión de que, lo que te decía yo, que Marán se come más chico, en fin, de que falta capacitación precooperativa, falta entender este modelo, que esto no es un juego, que esto no es replicar el modelo neoliberal dentro de una organización cooperativa donde tú te haces dueño del directorio. O sea, usan las mismas palancas otra vez. ¿Cachai? Sí. Marcelo Dinamarca es mi nombre, no Colegio Colombia, que no sé cómo sacarle la cuestión del MIT. Pero eso lo haré después. Mira, con respecto a lo último, está súper interesante lo que planteas. La verdad que nunca lo había reflexionado desde ese punto de vista, y claro, yo creo que no es casual de que la concentración, las esquinas, que estén repartidas en ciertas comunas, como en algunas sí, en otras no, o en unas muchas, en otras muy pocas. Pero ¿sabes qué? Yo creo, porque creo que está muy interesante el punto, yo ahí lo que yo te complementaría es que yo creo que fue al revés el proceso de la farmacia, que las farmacias mutaron de centros de salud a transformarse en supermercados rentistas que lograron ser atractivos en este modelo. Entonces ya no es la farmacia, sino una especie de supermercado abierto las 24 horas, que además encima vende drogas ilegales, que son los medicamentos. Entonces, creo porque en eso el negocio de los medicamentos está en la integración vertical, está en estructuras desde los laboratorios, desde la droguería, desde la farmacia, es una cadena. Pero sí, yo creo que pasó ese fenómeno, y yo creo que es interesante dar una tesis de arquitectura o de economía, algo está muy interesante darle esa vuelta. Y con respecto al tema de las dificultades, sí, comparto absolutamente. Yo creo que hay que entender de que esto es a fuego lento, ladrillo a ladrillo, que hay que partir con cooperativas pequeñas. Yo creo que de no más de 10 personas, las cooperativas más grandes, a mí me tocó crear cooperativas muy grandes y son realmente complejas. Creo que las cooperativas lo tienen todo cuesta arriba. En este modelo es impresionante cómo se arrasó todo el tema cooperativista. Nadie sabe nada de cooperativa, uno va al banco y no tiene ni idea de atender una cooperativa, de hecho te echan, hasta funcionarios de servicio de impuestos internos no entienden este tema de esta figura de esta cooperativa. ¿Son de lucro o son sin lucro? ¿Cómo son? Claro, ¿no? Entonces
todos los que van tienen que ir a hacer una clase al funcionario de impuestos internos acerca del tema, o O pillar a un viejito funcionario del especialista banco, que por ahí está, que a veces viene. claro, o al funcionario del banco que pide el registro del conservador y cosas que la Algo cooperativa no intentó quiere. hacer Mario Radricana, yo no soy tan ¿Ah? fan de él, obviamente no quiero pelarlo a Mario, pero pelémoslo, no. Algo intentó hacer Mario Radricana desde el DECOP. Sí, algo intentó hacer. Algo Sí, intentó sí. hacer nivelando municipios y ciertas capacitaciones que se hicieron muy interesantes. Pero a lo que te digo así, yo creo que Mario ha sido uno de los que más pudo avanzar. De hecho, creo que no sale la ley, ¿no? No parece. Él abrió el tema, porque antes de él no había cooperativismo, Claro. estaba silenciado, estaba en la nada. Y él Entonces, realmente impulsó todo esto. nuestro saludo En los 90. a Mario, y de hecho él viene acá y cuando viene tratamos de poder conversar un poco siempre. O sea, perdón, se generó justo pero una para volver a la respuesta, creo que antes lo que tú preguntas, el tema es brutal, porque además de tenerlo todo cuesta arriba, nosotros no estamos formateados, ¿ya? Sí. Y aquí volvemos culturalmente los chilenos, lo dañados, lo neoliberalmente formateados que estamos. Atomizados. Que es tan así. Yo les voy a contar una historia. Una de las cooperativas que yo formé fue Jatún Nehuen, en Recoleta, que era una cooperativa de aseo callejero, que es la que hace en La Vega, en la Tirso Molina, y que tiene la característica que son migrantes, que nosotros, por eso se llama Jatún, porque es una mezcla entre el quechua y el mapudungún, Jatún Nehuen. Y por eso el logo de Jatún Nehuen es una araucaria con Machu Picchu, porque en ese tiempo habían más migrantes peruanos. ¿Cuál es el tema? Yo tenía como 100 y tantos trabajadores, y cuando les cuento esta idea que podíamos hacer una cooperativa y todo el tema, estaba la mitad de los chilenos y la mitad de los peruanos. Y los chilenos, no, pero no sé, no, que lo que es eso, no, estamos mejor como estaban. Estaban a un horario, lo podían echar en cualquier minuto, están en la peor situación. Y los peruanos, sí, cooperativas, sí, mi tío en el pueblo, tanto, no, sí, mi familiar, tanto en el pueblo, sí. O sea, todo para ellos formar una cooperativa era que lo estaban invitando a formar parte de una empresa. Entonces saltaron una pata. Entonces fue muy fuerte ver culturalmente la diferencia de alguna forma de los chilenos entre los peruanos, y claro, porque en la economía latinoamericana y a nivel mundial el cooperativismo es importante. Es conocido, claro. Pero ahora las cosas están cambiando. Yo creo que hasta es esperanzador de que hasta mismo Colún reivindica su carácter cooperativista, porque sabe que tiene un valor agregado que antes nunca lo había tenido, y yo creo que hay muchas cooperativas jóvenes, pero por eso es importante el apoyo. Y lo más complejo es lo que siempre se habla, el chip del trabajador. O sea, de que el cooperativista sepa que es un socio, dueño, etcétera, y no un trabajador, y que deposite, porque si no pasa lo otro, de que pasa el fenómeno de la organización, que alguien se acabrona con el tema, o pasa el otro fenómeno triste de la organización atomizada neoliberal, que es que se deja al dirigente votado. Y lo otro, quieren los beneficios, quieren la trabajador, quieren la pega, pero todo el trabajo, todo lo otro se lo lleva una persona. Sí. Entonces, que es como lo que pasa con muchas organizaciones sociales en lo que fue la larga noche neoliberal. Ahora cambió un poco todo eso. Pero distribuir excedentes y no hablar de utilidades, y saber que esos remanentes puedan reingresarse. Es todo un tema, y la gente está formateada, no sabe lo que es un excedente, que es lo que es distribuirlo, reinvertirlo en la misma asociación, digamos. Pero miren, yo creo que en ese tema la universidad tiene un rol más importante que el municipio, porque como yo les digo, la persona, así como nosotros tenemos confianza para poder agrupar y para poder intervenir mercados o para generar uniones entre proveedores, clientes, etcétera, etcétera, ustedes tienen el tema de la confianza del conocimiento. O sea, la gente que vaya, que va a una aula, que o esté por Zoom, pero en un tema dirigido por una universidad, va a estar más dispuesta de alguna forma a que el funcionario municipal, que la habla de todo,
porque al final eso es lo que pasa, ¿ya? Es el mismo que nos habla de contabilidad y que después a la otra clase nos habla de legislación cooperativa y después a la otra semana nos viene a hablar de marketing. Entonces, oye, es circo pobre, ¿ya? Entonces es distinto que chuta, venga el profe de acá o el grupo de estudiantes que prepararon el taller para... No, sí se entiende, yo creo que esa es como la labor que tenemos que asumir, bueno, nosotros como universidad, empezar a bajar a los territorios, porque también el alejamiento de los territorios ha sido la neoliberalización de la universidad. Yo creo que con esto ya estamos cerrando, no sé si alguien más quiere dar una última intervención. Muchas gracias, Marco, ha sido muy activo, muy importante. Yo creo que hay que mantener los contactos porque obviamente el espíritu de este grupo es tratar de aportar a los territorios y no solamente desde el punto académico, sino que aportar a empujar los procesos sociales y económicos que están ustedes también empujando desde la municipalidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad ha sido un gusto, un placer tratar estos temas desde esta óptica distinta. Y bueno, estamos a disposición, la red de salud popular, reddesaludpopular.cl, para que puedan ver. Y estamos a disposición a todo lo que podamos hacer, los nuevos proyectos que podamos implementar. Claro. Finalmente, gracias, Marco, a los chicos también del grupo de Economía Social y Tecnología y Democracia, e invitar también a los alumnos, a los estudiantes que estén viendo luego este video, que otra economía sí es posible, y que como se pudo apreciar hoy día, parte por atreverse a innovar y a investigar, y sí hay modos, siendo que uno puede organizarse, ¿no? Entonces, eso, la invitación a toda la gente joven que sigue investigando en esto, que se amplía. En la universidad, justamente, queremos empezar a vincularnos definitivamente con los territorios en una aplicación de economía de este modo, ¿no? Con la gente, las organizaciones sociales. Bien, pues yo, sin más que agregar, darle las gracias, dejarlo con Diego, que termina y cierra este webinar, de agradecerles todos. Buenas noches. Claro. Bueno, buenas noches, ya está todo cerrado ya. Ya, pues Diego.